Bien, chicas, vamos hoy, como les había comentado ya en las lecciones anteriores, vamos a estar haciendo, pues, quiero hacer con vosotras, ¿vale? Unas pruebas cuanto a los ratios, es decir, las proporciones, ¿vale? Cuando estamos hablando, pues, por ejemplo, de mantecas versus aceites, ¿vale? En una fórmula. También podríais perfectamente, pues, aplicar este concepto a las ceras, ¿vale? Proporciones de ceras, aceite, ¿vale? También podrías hacer proporciones de cera, aceite, manteca, ¿vale? Para que puedan, pues, ver, estudiar e investigar en casa de primera mano, pues, vuestros ingredientes, ¿vale? Y cómo actúan en diferentes proporciones, ¿vale? En los ratios. En este caso, lo que les quiero, pues, mostrar, yo voy a estar utilizando solo una manteca. En este caso, este es manteca de cacao, ¿vale? Virgen, sin refinar. Podíais también hacerlo perfectamente, ¿vale? Con una mezcla de mantecas. Esto es un vídeo a título informativo, es decir, en el sentido de que lo tengáis como ejemplo, ¿vale? Pero en realidad podéis utilizar mezclas de mantecas, ¿vale? Por ejemplo, ir a hacer pruebas de, perdonadme el ruido de fondo, que bueno, aquí pues van pasando los coches y todo, entonces pues igual se escucha un poquito, lo siento, ¿vale? Bueno, como les decía, podéis perfectamente hacer estas pruebas para mezclas, ¿no? De mantecas e incluso mezclas de aceites, ¿vale? Podéis, por ejemplo, hacer las pruebas que queráis hacer y que tengáis como convenientes para una fórmula que estéis pensando o algo, ¿vale? Podéis hacerla, por ejemplo, igualmente dos proporciones distintas, ¿vale? En el mismo estudio, vamos a llamarlo a esto un estudio, ¿vale? O una guía, ¿vale? De vuestras mantecas. En el caso sería, por ejemplo, una proporción entre las dos mantecas. Podéis hacer una variación entre una manteca y la otra, por ejemplo, partes iguales. Después otra prueba que ya sería pues más de una manteca, más de otra, o menos de otra, digo, y al revés también podéis hacer esas pruebas. Y lo mismo con determinados aceites. Si queréis probar además no solamente la proporción de cantidad de aceite para cantidad de manteca, también podéis probar entre aceites, ¿vale? Para ver, pues, cuál es el tacto, el olor, el color, la absorción que tiene en una mezcla de aceites. Esto lo podéis aplicar a todo, lo podéis y debéis aplicar a todo, ¿vale? Este es el tipo de estudio que debéis aplicar en vuestras casas para conocer de primera mano, pues, vuestros ingredientes, ¿vale? Obviamente que en este caso estamos haciendo con mantecas, estamos hablando de aceites, de ceras. Hacer este tipo de estudios con ingredientes que sean solubles entre sí, ¿vale? En realidad estos son tipos de estudios que sí nos interesan para productos oleosos, ¿no? Principalmente porque lo que nos interesa es ver cómo actúa una manteca o una cera en una proporción de aceite, ¿no? Si es más duro, si queda más suave, si se desliza bien sobre la piel, si tiene una rápida absorción o no. Entonces este tipo de estudios obviamente que nos interesan más para este tipo de ingredientes, ¿vale? Bien, voy a empezar comentándoles. Tengo entonces aquí mi manteca y yo voy a hacer solo de una manteca y un aceite, ¿vale? Recordad que si ustedes quieren incorporar, por ejemplo, en vuestra fórmula, ¿vale? Que puede perfectamente ser una emulsión, la parte oleosa, que ustedes digan, oye, pues no quiero que sea solamente aceite, ¿no? Sino que sea, pues, una proporción de un aceite y una manteca, o dos aceites, dos mantecas,
o 2 aceites y una manteca, como queráis, ¿vale? Esta prueba la podéis hacer incluso para esos ingredientes también, ¿vale? Previamente a hacer vuestra emulsión. También podéis hacerla para, por ejemplo, probar, además de cómo actúa en determinadas proporciones la manteca con el aceite, si va a quedar demasiado duro, si queréis que tiene una textura adecuada y que os gustaría incorporar a esa emulsión, pues también podéis hacerlo, ¿vale? Y además para ver pues cómo actúa en cuestiones, por ejemplo, de olores y de colores, ¿vale? Cómo va a influenciar después en vuestra emulsión. Podéis hacerlo, por eso os decía que podéis perfectamente hacerlo también para una mezcla de mantecas y mezcla de aceites, ¿vale? Y estudiar los diferentes ratios, ¿ok? ¿Vale? Las proporciones, ¿vale? Bien, yo obviamente lo voy a hacer con una sola manteca, un solo aceite, ¿vale? En este caso estoy utilizando aceite de oliva, podríais utilizar cualquier aceite. Para este tipo de pruebas, cuando estamos hablando que quiero ver cómo funciona una manteca determinada en relación a los ratios y todo esto, las proporciones, podéis perfectamente incluso utilizar pues aceites que estén caducados, por ejemplo, ¿vale? Que simplemente lo que queremos ver es la textura final y todo esto, ¿no? Y cómo se absorbe y todo. Pero obviamente tened en cuenta que ya va a influenciar en el olor, va a influenciar en todo, ¿vale? Y que luego a la hora de recuperar este producto, porque ustedes pueden hacer estas pruebas, sacar vuestras conclusiones, ¿no?, del producto final, pero luego recuperar ese producto. Lo podéis incluso pues fácilmente incorporar y hacer un par de bálsamos, por ejemplo labiales, o incluso para las manos, para los labios, en fin, podéis recuperarlo. Ya si estamos hablando de que vais a utilizar un aceite que está caducado, pues ya esto no lo vais a poder hacer, ¿no? Pero bueno, son las posibilidades. Podéis utilizar cualquier aceite barato también, el que os salga más barato, ¿vale? No hace falta, en este caso, desperdiciar grandes aceites costosos, ¿vale? A menos que luego tengáis pensado, oye, no pasa nada, que esto yo lo mezclo, tengo completamente un control de la viscosidad o la textura que va a tener, ¿vale? Y ya de ahí trabajo y puedo pues reformular algo, ¿vale? Como para tener un bálsamo, por ejemplo. Bien, en este caso vais a necesitar siempre unos moldes, ¿vale? Bueno, digo moldes, puede ser vasitos, ¿vale? Como de yogures, ¿vale? Puede ser en realidad lo que queráis, ¿vale? Yo voy a utilizar 4 nada más para que ustedes tengan una idea, ¿vale? Para que después también puedan ver, porque esto yo lo voy a hacer ahora, voy a dejar que repose, ¿vale? Y después voy a hacer otro vídeo ya con las conclusiones para que ustedes también lo puedan ver, ¿vale? Entonces, lo que vais a necesitar van a ser pues los recipientes donde quieran hacer la prueba, ¿vale? Pueden ser moldes como estos, pueden ser también los típicos moldes como de metal, ¿no? De magdalenas, por ejemplo. Podéis perfectamente utilizar incluso la bandejita de magdalenas, ¿vale? Típica para el horno. Podéis también utilizar vasitos de yogur, vasitos de compotas, por ejemplo, ¿vale? Que reciclados, o sea, los laváis bien, los desinfectáis en agua hirviendo, ¿vale? Y perfectos para utilizar para este tipo de pruebas también. Luego vais a necesitar pues marcadores, ¿vale? Marcadores, en este caso pues permanentes, mejor. En la silicona siempre terminan saliendo, ¿vale? Con los lavados, o sea que no vais a tener problema. Y además, si tenéis en cuenta que bueno, si tenéis siempre esos tarritos o moldes o recipientes, vamos a ponerles ese nombre, ¿vale? Porque cada una va a utilizar lo que tenga. No se trata ahora de salir corriendo a comprar cosas nuevas para este tipo de pruebas. Bien, pues el permanente simplemente para escribir, ¿vale? Qué proporción es la adecuada, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a hacer proporciones de 4:1, ¿vale? Voy a empezar en 4:1. Una parte, ¿vale? En este caso estoy haciendo ya partes de 4
para 1, 4 de manteca para 1 de aceite, porque en realidad lo que quiero ver es cómo funciona mi manteca. ¿Por qué? Porque obviamente pues una parte de aceite, o sea, hacerlo al revés, ¿vale? Cuando llegamos a 4 partes de aceite para una parte de manteca, en realidad no es que vaya a funcionar muy bien, ¿vale? Vais a ver que lo que va a resultar es el aceite con pequeños grumos pues de la manteca, ¿vale? Porque la manteca no se va a disolver completamente como podríamos pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los aceites en sí, como vimos en otras ocasiones, tienen también pues los ácidos palmíticos, ¿vale? Los ácidos esteáricos, que son los que existen en mayor cantidad en las mantecas, que les dan este formato, ¿no? Esto en realidad son aceites que están en estado sólido simplemente por la gran cantidad que tienen de ácido palmítico y el esteárico, ¿no? en su composición. Entonces, obviamente que en este caso lo que queremos ver más bien es pues de grandes cantidades de manteca, cómo van a responder, ¿no? Cómo van a funcionar en pequeñas cantidades de aceite que vamos a ir subiendo, ¿vale? Hasta igualarlas para ver cómo funciona. Obviamente, si habláramos de una cera, que ya es distinto, ya podríamos hacerlo al revés, ¿vale? Uno de cera para 4 de aceite, uno de cera para 1 de aceite, porque la cera ya funciona de otra forma, ya se disuelve, no crea después esos grumos, no quedan como glumps o sea, motas de cómo funcionaría con la manteca de cacao, que lo que iba a hacer es, si hacemos de un ratio de 4 gramos, por ejemplo, 4 gramos de aceite para 1 gramo de manteca, lo que va a pasar es que quedan como grumitos de la manteca esparcidos por el aceite. No se va a disolver y no va a quedar líquido como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque en su composición tiene tanto ácido palmítico y ácido esteárico que no va a funcionar así. Y a la cera no. La cera, una vez que la diluyes en un aceite, ¿vale? Pues sí que tiene esa predisposición a quedarse pues diluida, ¿vale? O a espesar un poquito, ¿vale? El aceite en sí. Pero bueno, todo esto también depende del tipo de cera, de las condiciones. Bueno, esto es otra temática aparte, que luego a ver si también hago la misma prueba, la hacemos con una cera para que veáis cómo funciona, ¿vale? Bien, entonces en este caso, como les decía, lo que voy a hacer es proporciones de 4 para 1, ¿vale? Voy a estar haciendo 3 para 1, 2 para 1 y 1 para 1, ¿vale? Para que podáis pues verlo. Así que marco este con 4 para 1, o sea, 4 gramos de manteca y 1 gramo de aceite. Aquí 3 para 1, 3 gramos de manteca para 1 gramo de aceite, 2 para 1, 2 gramos de manteca, 1 gramo de aceite, y 1 para 1, 1 gramo de manteca para 1 gramo de aceite. Y ahora pues voy a cortar mi manteca de cacao, ¿vale? Me vais a ver cortando más cantidad obviamente de la que necesito, pero bueno, simplemente lo estoy haciendo porque ya aprovecho, ¿vale? Y ya se me queda cortada, ¿vale? Para pues futuras formulaciones y bueno, para cuando la necesite, ¿vale? Aprovecho y ya lo hago de una, ya me queda ahí. Y bueno, eso, ahora pues vamos a proceder a pesarlo, ¿vale? Voy entonces a acercar la báscula, ¿vale? Voy aquí a ponerlo todo. Entonces lo que hacemos es eso, vamos a pesar según las proporciones que tenemos en nuestros recipientes. En este caso pues 4 gramos de manteca y 1 gramo de aceite.
Y ahora con el gramo de aceite, ¿vale? Muy bien. Y hacemos lo mismo para todas las medidas. Ahora voy con 3 gramos de manteca y 1 gramo de aceite. Recuerden siempre pues retirar la tara, ¿vale? De vuestro recipiente, ¿vale? En la báscula. Aprovechad la manteca que quede en las manos para esparcirla, ¿vale? Para hidratar vuestras manos. Ya tenemos el gramo de aceite y seguimos. Ahora vamos con 2 gramos de manteca y 1 gramo de aceite. Fue demasiado. Y 1 gramo de aceite. Ahí me he pasado un poquito de nada, así que retiro el exceso y ya está. Y tengo el gramo de aceite y seguimos. En este caso vamos ahora con 1 gramo de manteca y 1 gramo de aceite. Gramo de aceite. Y listo. Me he pasado también un poquito, retiro el exceso, ajusto bien y listo. Y ya está. Bien, ahora que ya tenemos pues todas nuestras proporciones pesadas en su recipiente, lo que hacemos es llevarlo al baño María. Una vez elaborado, lo dejamos reposar a temperatura ambiente. Bueno, ya hemos visto la primera parte en que os he hablado de la cuestión de las proporciones, ¿vale? Yo tengo aquí mi ordenador, ¿vale? Para que no se me escape ninguna información, ¿vale? Para poder decirles todo lo que les tengo para decir sin saltarme pasos, sin nada. Primeramente, pues eso, lo que vimos en la primera parte del vídeo, que obviamente la he grabado en otro momento. ¿Por qué? Porque tuve que obviamente pues estas mezclas, ¿vale? Que visteis antes, pues las tuve, casi no se ven, pero están ahí, ¿veis? Bien, pues las tuve que llevar a un baño María y luego dejar que volvieran a su estado un poco más sólido, ¿no? En este caso sólido porque estamos trabajando con una manteca en varias proporciones con aceite. Bien, como les decía, la primera parte, pues eso, es la cuestión de trabajar las proporciones, tanto de aceite por tanto de manteca, en este caso al revés, de manteca por aceite, que es lo que queríamos ver, cómo va cambiando pues la manteca según la proporción de aceite y manteca que vayamos añadiendo, ¿vale? ¿Por qué estoy tocando este tema? ¿Por qué quise abordar este tema ahora? Bien, primeramente
por la cuestión que hemos hablado en esta primera clase, en que hemos elaborado ya algo, ¿no? En que hemos visto pues una manteca corporal, cosas sencillas, ¿no? Solo una manteca con un aceite, dos mantecas, dos aceites, dos mantecas, un aceite, ¿no? Este tipo de productos que hemos visto de primera mano, en la cual también hemos visto algunas técnicas y habilidades para formular. No las paséis por encima, ¿vale? Aunque pensáis, es que básico y ahora esto, solo con ingredientes oleosos. No lo paséis por encima, porque en realidad lo que estás haciendo es practicar, poner en práctica algunas habilidades, ¿vale? Algunas técnicas que os van a servir para lo demás de las formulaciones, ¿vale? Para las muchas formulaciones que vamos a aprender a lo largo de este curso, ¿vale? En este caso, obviamente que las primeras que vamos a ver serían o son las emulsiones, ¿no? Porque creo que es prácticamente el primer producto que les gusta ver a cualquier formulador o hacer, ¿no? Aún y así, también vamos a ver otros productos antes, ¿vale? Porque esto vamos a seguir un orden, ¿vale? Ahora hemos estado solo con productos oleosos, vamos a ver cómo funcionan, que fue lo que hemos visto en la clase anterior, que espero que a lo largo de la semana ya hayáis hecho algún producto en concreto con solamente aceites, ceras y mantecas, en este caso que fue lo que vimos, ¿vale? O solo mantecas y aceites. Ahora también vamos, como les decía, ¿no? Así como esta que hemos hecho solo de esos ingredientes, vamos a ver también solo de acuosos, ¿vale? Productos de base solamente acuosa. Y entonces, después de vermos las varias técnicas para trabajar tanto en un medio acuoso como en un medio oleoso, luego vamos a pasar a las emulsiones, que son donde ya vamos a aplicar esas técnicas que ya vamos a ir estableciendo y aprendiendo previamente en estas clases, ¿vale? Bien, como les decía en un primer vídeo, en una primera parte de esta clase, de esta lección, bien, lo que hicimos fue básicamente pues hacer esto es básicamente un estudio, ¿no? Es como tener una guía, ¿vale? De proporciones y ver cómo una manteca determinada, en este caso lo que les dije, yo he utilizado la manteca de cacao y he utilizado el aceite de oliva. Ustedes podían perfectamente utilizar otra manteca y otro aceite. Eso sí, recuerden lo que os dije, lo que está en el PDF de la lección pasada. Una manteca de karité no necesita fundirse, ¿vale? No necesita ir a altas temperaturas ni a cualquier temperatura, porque se moldea súper bien con una cuchara, con la espalda de una cuchara, perdón. ¿Por qué? Porque luego va a influenciar en la textura final del producto, ¿vale? O sea, el calor no le viene nada bien a nuestra manteca de karité. En contrapartida, una manteca de mango, por ejemplo, que en realidad incluso es más suave que la manteca de karité, le viene súper bien el calor. O sea que sí o sí debemos siempre pues diluirla, fundirla con los demás ingredientes en un baño María. Entonces, tenéis que tener eso en mente siempre, ¿vale? Son las dos mantecas más especiales en ese sentido. Y a las demás, básicamente todas funcionan como nuestra manteca de cacao, ¿vale? He utilizado la manteca de cacao por la versatilidad, también por la facilidad con que todas vosotras la podéis encontrar en cualquier parte del mundo, ¿vale? Y podéis perfectamente reproducir pues este experimento, ¿no? No es experimento, en realidad es una investigación. Lo que estás haciendo aquí es investigar, ¿vale? Bien, como les expliqué en una primera parte, primero hemos hecho una variación de 4 gramos, 4 para 1, ¿vale? Yo lo voy a estar siempre haciendo en una relación de gramos, ¿vale? Entonces serían 4 gramos de manteca de cacao para 1 gramo de aceite,
Luego hemos hecho 3 gramos de manteca de cacao para 1 gramo de aceite, ¿vale? 2 gramos, ¿sí?, de manteca de cacao para 1 gramo de aceite, y ya 1, ¿vale? Un gramo de manteca de cacao para 1 gramo de aceite. Podéis hacerlo muchísimo más. Esto es simplemente para que ustedes vean cómo podemos hacerlo, ¿vale? Podéis hacer pues de 4 para 2, ¿vale? De 4 gramos de manteca para 2 gramos de aceite. Podéis hacerlo de distintas formas, ¿vale? Obviamente también podrías hacerlo al revés para ver cómo funcionan, ¿no? O sea, 4 gramos de aceite para 1 gramo de manteca de cacao, 3 gramos de aceite para 1 gramo de manteca de cacao, pero en realidad no, la funcionalidad aquí con la manteca de cacao no va a ser así gran cosa, porque la manteca de cacao sí o sí va a solidificar, no se va a dispersar con mucha facilidad, van a quedar como grumitos, ¿vale? Eso es lo que vais a encontrar en ese tipo de experimento como este, ¿vale? Bien, como os dije, ¿vale? Esto a la par os va a servir para estudiar cualquier manteca. ¿En qué sentido? En que ustedes pueden y deben siempre, recuerden, ¿vale? No es solamente hacer esto, ¿vale? Es hacer esto y tener vuestro cuaderno, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, se cayó el boli, no pasa nada. Tengo aquí mi cuaderno de formulador donde tengo todos mis apuntes de determinada temática, por ejemplo. Yo los tengo por temáticas, por ejemplo, partes del cuerpo, ¿no? Productos para partes del cuerpo, productos oleosos, sí, acuosos, en fin, que podéis perfectamente pues ir también categorizando, ¿vale? Vuestros cuadernos. Lo importante es hacer este experimento y luego ir anotando todas vuestras conclusiones, ¿vale? Entonces, esto es una pizarrita, ¿vale? Que quise traer para ayudarlos. Entonces, podéis perfectamente hacer, incluso en vuestros ordenadores, si podéis, pues en un Excel o algo, hacer como un archivo, ¿no? Para determinados productos, principalmente pues mantecas, para ceras, ¿vale? También podéis hacer este tipo de experimentos para un alcohol cetílico, alcohol cetearílico, para el ácido esteárico también, para ver en qué proporciones funciona y hasta cuándo y cómo y cuánto queda de dura un producto con él, ¿vale? Podéis perfectamente hacer ese tipo de experimentos también. Entonces, en este caso hemos hecho 4 para 1, 3 para 1, 2 para 1 y 1 para 1, ¿vale? Espero que se pueda ver bien. Sabemos ya que aquí tenemos nuestras proporciones de manteca, ¿vale? De este lado. De este lado van a estar nuestras proporciones de aceite, ¿vale? Vamos a poner aquí M de manteca y aquí A de aceite. Vamos a hacer esto así, vamos a hacer varios como una tabla. A mí me gusta mucho hacer esto. Voy a intentar, ¿vale? Dejaros incluso abajo, ¿vale? Un PDF para que ustedes puedan descargar ya con este tipo de tabla hecha, para que, bueno, puedan imprimir cuantas veces quieran y puedan, pues, ir rellenando a medida que vais haciendo vuestros propios experimentos de esta índole, ¿vale? Lo que podéis hacer es apuntar aquí arriba qué conclusiones queréis sacar, ¿no? Por ejemplo, ¿es duro? ¿Vale? Podéis preguntaros, ¿es duro el producto en sí, ¿no? La proporción en sí. ¿Es sólido? ¿Sí o no? ¿Vale? La rapidez con que derrite, ¿no? De derretido, por ejemplo, ¿vale? Perdonad por la letra, yo sé que a lo mejor no se va a entender bien, pero por lo menos es que tengáis la idea, ¿vale? Porque podéis hacerlo incluso con y os animo a hacer con muchísima más información. Podéis poner la información que ustedes quieran, ¿vale? ¿Es pegajoso? Podéis preguntaros también, ¿no? A mí me gusta saber, ¿es pegajoso el tacto, ¿no? Cómo se siente en la piel, ¿vale?
y el deslizamiento, ¿vale? El desliz. A mí me encanta siempre pues ver en qué forma desliza en la piel, si tira, si desliza bien, ¿vale? Por ejemplo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí hacemos ya unas líneas, ¿vale? Entonces, vamos a ver la proporción de 4 gramos de manteca para 1 gramo de aceite, ¿vale? Que es la que tengo aquí. Recordad que siempre tenemos que apuntarlo, ¿vale? Para luego apuntar nuestras conclusiones. También sería bueno o interesante que sacaran fotos, ¿vale? Para que ustedes tengan una constancia de la foto, cómo era, ¿no? Cómo visualmente cómo era el producto, ¿vale? Ahora, aquí quiero hacer un inciso. Ustedes saben que la manteca de cacao, el punto de fusión está sobre 34 grados, ¿vale? Punto de fusión, seguro que todas lo saben, pero punto de fusión, cuando hablamos de punto de fusión, es nada más nada menos que la temperatura a que empieza a derretirse, ¿vale? Bien, la manteca de cacao está sobre unos 34 grados, ¿vale? 34 o 35 grados, ¿vale? Depende un poco pues, del proveedor y todo esto. Como sabéis, yo vivo en Canarias, ¿vale? Y hace muchísimo calor siempre. Bueno, y a día de hoy estamos pues a estas horas, estamos ahora mismo con 30 grados, ¿vale? Os puedo decir que son las 4:30 de la tarde y estamos con 30 grados. Entonces, obviamente que para sacar mis conclusiones, primeramente es mejor hacerlo, este tipo de experimentos, si hace mucho calor, lo mejor es hacerlo pues a lo mejor pues un invierno durante el día, ¿vale? O días no de invierno sino otoño, pues que no es, o incluso dentro de una habitación pues que podamos controlar la temperatura ambiente, ¿vale? Si está sobre los 20-22 grados está fenomenal porque nuestra manteca de cacao en este caso pues va a volver a su estado original, ¿vale? Pues más rápido y se mantiene mejor que por ejemplo yo con 30 grados pues esta manteca está bastante suave, ¿no? No está en su estado completamente sólido, ¿vale? Ahora de hecho más, ¿vale? Pero por ejemplo antes estaba, o sea, y tardó muchísimo, ¿vale? Tardó muchísimo en conseguir, en lograr que volviera a su estado. Ya por naturaleza la manteca de cacao, eso es algo que vais a ver, que vais a encontrar en todas, siempre, ¿vale? En todos vuestros productos, es que la manteca de cacao tarda muchísimo tiempo en volver a su forma, ¿vale? La temperatura ambiente, ¿vale? Si hay mucha humedad, si no hay mucha humedad, todo eso va a influenciar, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengáis claro. Yo como hace mucho calor lo que hice fue traerme aquí unas placas de hielo, las típicas placas de hielo que todos tenemos en el congelador de cuando vamos por ahí para enfriar las cositas, ¿vale? Las tenía aquí debajo, ahora las voy a quitar para que entonces puedan ver pues el estado más o menos pues natural, ¿vale? En que tendrían que estar estas proporciones. Entonces, como estábamos diciendo, vamos primero con la proporción de 4 para 1, 4 gramos, recuerden, 4 gramos de manteca, voy a poner esto a enfocar allí. Entonces son 4 gramos de manteca para 1 gramo de aceite. Busco dónde está y aquí la tengo, ya la he más o menos roto, ¿vale? Obviamente que al tener una proporción solamente de 1 gramo de aceite para 4 de manteca, obviamente que va a estar siempre así en un estado bastante pues sólido, ¿no? Como veis, enseguida se derrite, principalmente también por lo que les decía, hace mucho calor aquí, ¿vale? Entonces, obviamente mi piel está bastante caliente, ¿vale? Con bastante caliente entendemos que son, pues,
los 37 grados por ahí, ¿no? 36, 37. Bien. Para contestar a nuestras preguntas, lo que vamos a ver ¿es duro? Vimos que sí, ¿no? Que de hecho es quebradizo, ¿vale? Entonces, lo que apuntamos aquí es, pues sí, es quebradiza, es dura, ¿no? ¿Es sólido? Sí, va a quedar en un estado sólido, ¿vale? También ya lo vimos que sí. Rapidez de derretido, de fusión, pues rápida también. Habéis visto que enseguida pues ella se ha derretido. Ponemos rápido, ¿vale? Es pegajosa, no es nada pegajosa, ¿vale? No es como por ejemplo otro tipo de mantecas que sí son bastante pegajosas. Esta no es nada, entonces pegajoso ponemos que no. Y el desliz, ¿vale? El deslizamiento sobre la piel, yo le pondría pues perfecto, porque me gusta, ¿vale? No tira nada de la piel, no es la típica manteca que, o sea, manteca no, en este caso no es la proporción que tira, ¿no? Como por ejemplo, si hiciéramos una prueba de, por ejemplo, 4 gramos de cera para 1 gramo de aceite, aunque depende de la cera, pero obviamente que va a tirar de la piel, ¿no? Va a estar ahí castigando la piel, ¿vale? Y eso en definitiva no es algo que queramos, ¿vale? Bien, pasamos con la proporción de 3 gramos de manteca para 1 gramo de aceite. Bien, está también bastante sólida. Está bastante, bueno, se puede decir que es dura, no es que sea tan dura como la otra, pero sí es dura, ¿vale? Ponemos que sí que es dura, es sólida, sí. La rapidez de derretido, pues podemos decir que también es bastante rápida, ¿vale? Vamos a poner que es rápida como la anterior. Obviamente que no podemos decir que es enseguida porque no lo es, ¿veis? Es rápida pero tarda lo suyo en derretir, bien. Y obviamente que con la ayuda, ¿no? de las dos partes del cuerpo. Entonces ponemos que sí que es rápida. Es pegajosa, sigue sin tener ningún tipo de tacto pegajoso, o sea que no. Y el desliz sigue siendo perfecto. De hecho, el desliz les puedo decir desde ya que con la manteca de cacao siempre va a estar dentro de este parámetro que yo determino como perfecto para mí, ¿vale? A mi entender, obviamente. Bien, en una proporción de 2 para 1, ¿vale? Ya vemos que es una proporción en que tengo que romperla, ¿vale? Pero ya no es tan sólida, ¿vale? No se encuentra en ese estado sólido como las demás, ¿vale? Aunque a ustedes aquí a simple vista parece, ¿pero por qué? Porque yo la tuve encima de las placas, pero no es no es que esté realmente en un estado sólido, ¿vale? Sino que es más bien pues suave, ¿vale? No es sólida, por lo que tampoco es dura como tal, no es quebradiza, ¿vale? Entonces aquí ya ponemos es dura, pues no, ¿vale? Es sólida, no ponemos sólida, sino que más bien pues es suave, ¿vale? La rapidez la rapidez de derretido pues sigue siendo rápida, ¿vale? Es decir, podéis ver que ella enseguida se derrite, ¿verdad? ¿Veis? Ella enseguida se derrite, es rápida, ¿vale? Vamos a seguir poniendo ese parámetro que es pues
un derretido rápido. Pegajosa, no es pegajosa, ¿vale? Seguimos diciendo que no es pegajosa y obviamente seguimos diciendo que lo que es el deslice es perfecto, ¿vale? Luego tenemos lo que sería nuestra la proporción 1:1, que la tengo aquí precisamente, ¿vale? No es sólido, ¿vale? Recuerden que yo las tenía encima de la placa, ¿vale? De las placas de la nevera, pero no es tampoco ya en un estado sólido, ¿vale? No es que es suave, ¿vale? No es dura, ¿vale? No, como tal no es dura, y obviamente pues tampoco va a ser sólida, sino que más bien una textura suave, ¿vale? Entonces dura, pues no, ¿vale? No está en estado duro como tal. Es sólida, más bien es suave, ¿vale? Va a ser algo como una textura de un bálsamo, ¿vale? Un poquito más durito, pero como un bálsamo. La rapidez de derretido sigue siendo rápida, ¿vale? Es pegajosa, no. Y el deslice, seguimos diciendo, pues que es perfecto. Esto para que ustedes se hagan una idea, ¿vale? De cómo podríais hacerlo, pues en casa, ¿no? Con vuestras pruebas. Como os decía al inicio del vídeo, esto también lo podéis hacer, este tipo de pruebas, para mezclas, ¿vale? Podéis hacer una mezcla de mantecas, es decir, que esta proporción podéis decir, vale, voy a hacer una proporción que sea del 50-50 de dos mantecas. Podéis decir pues el 25% de una manteca y 25 de otra, ¿vale? Al revés igualmente, 25 de una, 75 de la otra. Podéis hacer 90 de una, 10 de la otra, y por ahí afuera. Igualmente, de los aceites podéis hacer la unión de dos aceites, ¿vale? Porque los aceites igualmente, pues por el olor, ya sea por el color, incluso pues por el tacto, ¿no? En la piel, pues obviamente que también os va a proporcionar diferentes tipos de texturas, de colores y de todo esto, ¿vale? Entonces este tipo de pruebas podéis hacerlo también para mezclas de mantecas y de aceite, ¿vale? O solo de aceites o solo de mantecas, ¿vale? En este sentido de las mezclas, ¿vale? Que no tiene por qué ser solamente una manteca y un aceite, ¿vale? Igualmente, esto que hemos hecho siempre lo deberíamos hacer para cualquier ingrediente, ¿vale? Que vayamos a probar, principalmente en este sentido, ¿vale? De ver pues cómo funcionan, cómo cambia la textura de la unidad de varios ingredientes, ¿vale? Eso viene fenomenal. Igualmente, esto, dejadme solamente borrar aquí así rapidito. Igualmente esto lo podréis hacer para, como les decía, para ceras, ¿vale? Con aceites. En este caso yo, por ejemplo, tengo aquí aún los apuntes, ¿vale? De la que hice con la cera de abejas, ¿vale? Que fueron de las primeras que hice yo pues en mis andanzas hace muchos años, ¿vale? Por ejemplo, en este caso con la cera de abejas. Con la cera de abejas, por ejemplo, ya no empezaríamos, yo no empezaría haciendo pruebas del 4, proporciones de 4:1 o no. Esas serían las últimas. Haríamos en este caso de cera siempre una proporción, por ejemplo, del 1, ¿vale? No variaríamos la cera,
porque lo que nos interesa saber en la cera, en realidad, cuando hacemos este tipo de pruebas, es en qué proporción, cuando yo añado la cera, pues en qué proporción, en qué cantidad de cera, en qué proporción, ¿vale? Ella me va a solidificar un aceite, por ejemplo, o en vez de solidificarlo, en qué proporción es que ella me va a aportarle pues un poquito más de textura a ese aceite, darle cuerpo, ¿no? Que como vimos, pues las mantecas, por ejemplo, una manteca de cacao en este sentido casi que no nos lo permite, a no ser en la proporción que vimos de manteca de 1 para 1, ¿no? Un gramo de manteca para 1 gramo de aceite, ¿no? Pero vimos que no llega, o sea, si ustedes hacen la prueba al revés, ¿vale? Como queriendo utilizar una manteca, es decir, utilizándola, por ejemplo, en estos parámetros, ¿vale? De, por ejemplo, siempre 1 gramo de manteca para 2 gramos de aceite, 3 gramos de aceite, 4 gramos de aceite, en que, por ejemplo, aquí la cantidad de manteca sería bastante inferior a la de aceite. En realidad lo que va a hacer no es darle cuerpo a ese aceite, ¿vale? No se va a mezclar como tal, sino que va a quedar como los grumitos de manteca, de la manteca, que se van a solidificar por ahí, sueltos, dispersos en el aceite, y al final pues no va a dar ese cuerpo, ¿no? Como por ejemplo una cera sí, porque la cera se va a dispersar completamente en el aceite y al ser menos cantidad sí que va a ayudar a dar esa textura, ¿no? Obviamente que esto también depende del tipo de manteca. Si fuera, por ejemplo, si lo haces con una manteca de mango o una manteca de karité, por ejemplo, ya es completamente distinto. Obviamente que aquí experimentamos todos aquellos factores que vimos en la tabla antes. Lo experimentamos, ¿por qué? Porque la manteca de cacao en sí es una manteca quebradiza, no es una manteca suave, ¿no? Es una manteca bastante dura en sí misma y bastante quebradiza. Por eso esos resultados cuando hacemos este tipo de pruebas. Cuando ya los hacemos con una manteca de karité, sí que vamos a ver que la manteca de karité se dispersa completamente en el aceite y el cuerpo, ¿no?, del producto, del final, ¿no?, de la prueba que estamos haciendo, va a ser completamente distinta, ¿vale? Todo esto recuerden que lo pueden y deben hacer para todo, ¿vale? Para todo. Como les decía antes, yo hice también, bueno, en mis principios, ¿no?, esta prueba para una cera de abejas, que a ver si también voy a apuntarlo, ¿vale? Voy a ponerlo en el blog, ¿vale? Como el blog ahora, por si os habéis dado cuenta, el blog, pues yo voy a estar ahí. El blog ya no va a estar abierto a todo el mundo, ¿vale? Como estaba antes, porque, bueno, yo comparto muchísima información de mucho valor y al final estaba viendo pues mucho de ese contenido utilizado pues para otros fines que no el que se pudieran ver ustedes, que están siempre ahí, todo pues beneficiadas con eso. Así que va a estar cerrado solo para los seguidores, para las seguidoras, ¿vale? Del blog. Y en principio pues tengo pensado todos estos apuntes, que los tengo en cuadernos por ahí, en mis diarios de formuladora pues de hace años y años, pues los voy a repasar todos para el blog. También los voy a actualizar, ¿vale? Y va a ser como mi diario de formulación, mi blog, ¿vale? Y solamente las fieles y las que están ahí son las que se van a beneficiar de ello y punto. Entonces, lo que les decía, todo esto, estos resultados que yo hice, por ejemplo, con la cera de abejas, ¿vale? Esto que os voy a apuntar ahora aquí va a ser para la cera de abejas, el mismo experimento que hice. Voy a tratar de compartirlo también en el blog, ¿vale?
todos estos para prácticamente todos los ingredientes. Yo lo suelo hacer para todo, ¿vale? Para quedarme con constancia de ello. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a la hora de sacar fórmulas, ¿vale? Te ayuda un poco a tener la idea de, oye, este producto pues lo puedo añadir a tanto, o puedo hacer una variación, en vez de añadir solo una manteca, puedo perfectamente esta manteca pues añadirle tanta proporción de aceite para darle aquella textura que tanto me gustó, tanto me resultó en determinado experimento, ¿no? Estas son las primicias y estas son las ventajas de hacer este tipo de experimentos, ¿vale? Por otra parte, ¿por qué también es tan importante, antes de pasar a esto de la cera, ¿vale? Para que no se me olvide, ¿por qué también es tan importante hacer este tipo de experimentos con las mantecas, las proporciones y los aceites? Una vez lleguemos a las emulsiones, ustedes van a ver que, bueno, en prácticamente todas ellas o en muchas, siempre habrá pues una proporción, un porcentaje permitido de mantecas dentro de dicha formulación. Por ejemplo, en lo que son, voy a borrar aquí, ¿vale? Porque total no me va a dar para apuntarlo todo de la cera. Y es para que tengáis una idea. Por ejemplo, dentro de una emulsión, ¿vale? De una emulsión facial. Tranquilas que esto lo vamos a abordar más adelante cuando estemos en el apartado de las emulsiones, ¿vale? Donde vais a aprender a formular como profesionales vuestras propias emulsiones. Lo que es la fórmula, ¿vale? Que como sabemos está en porcentajes. Lo que es la fórmula se permite entre un 5 al 10% de mantecas. Se permite y os digo, se debe incorporar entre un 5 y un 10% de mantecas, ¿vale? Obviamente que esto estamos hablando dentro de la fase oleosa, ¿vale? Teniendo en cuenta que una fase oleosa suele andar sobre los 30%, por ejemplo. Entonces, de un 30% entre 5, ¿vale? Entre un 5 al 10% van a ser mantecas lo que puede incorporar. Lo que quiere decir que lo demás van a ser aceites. Entonces, sí que me resulta muy beneficioso saber cómo funciona determinada manteca con determinado aceite, para entonces incorporarlo a mi emulsión, ¿vale? Si yo esto lo domino con anterioridad, se me va a facilitar mucho la vida cuando yo vaya a hacer mi emulsión, ¿vale? Y quien dice emulsión dice todo lo demás. Cuando vayamos a formular, a aprender a formular bálsamos, ¿vale? Bálsamos tanto corporales, faciales, de limpieza, todo esto nos va a facilitar muchísimo la vida, ¿vale? Lo mismo pasa con las ceras. Obviamente que ya aquí no estamos hablando de las ceras para nuestras emulsiones, no nos interesa. Cuidado y ojo con esto, la cera no es un emulsionante, ¿vale? Se ve que se utiliza, hay mucha gente que las utiliza como si fuera un emulsionante, porque claro, cuando la utilizan, resulta que el resultado que ven es como si realmente pues las fases no se separaran, ¿no? No se separan las fases, no se separa nuestra fase oleosa de nuestra fase acuosa. No es que no se separen, simplemente está la cera que está ahí como un poco deteniendo esas fases, ¿no? ¿Por qué? Porque por la textura en sí que tiene la propia cera, mantiene encapsuladas nuestras moléculas oleosas, ¿vale? Liposolubles. Pero no quiere decir que estén mezcladas, ¿vale? Ojo con esto, porque luego también entramos ya en que es una fórmula mal realizada, está mal hecha, ¿vale? Entonces no va a estar tampoco bien conservada y menos con la cuestión del antioxidante, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante, ojo con esto. Bien, con la cera, voy a ir con la cera, ¿vale? Para que ustedes puedan ver qué resultados, por ejemplo, he encontrado yo con la cera, ¿vale? Voy a ir hasta una proporción de 1:5,
Recuerden que en este caso la cera en este lado, ¿vale? Recuerden el por qué la cera no me paso del 1, porque yo lo que quiero ver en este caso es cómo se comporta la cera en otras proporciones líquidas, ¿vale? ¿Qué hace la cera al aceite? ¿Vale? Esto es lo que nos interesa, por eso incorporamos la cera a nuestros productos, como por ejemplo un labial, ¿no? Un bálsamo labial. Lo que nos interesa, podríamos hacer perfectamente un bálsamo labial solo de mantecas y aceites, ¿no? Pero ya cuando queremos que tenga una forma y que se mantenga en esa forma, solamente la manteca y el aceite va a ser muy complicado. Si o sí le tenés que añadir una cera, pero entonces tú piensas, ¿y qué cantidad de cera tengo que añadir? Entonces, si tú tienes este trabajo hecho previamente, ya fácilmente vas a decir, pues me gusta más que sea pues una proporción como por ejemplo 1 gramo de cera para 3 de aceite. No sé si es así o no, porque eso ya va a depender también de tu gusto, de mi gusto y del producto que tú quieres formular, ¿no? No es lo mismo que a mí que me guste un producto un poco más durito que a ti que te guste bastante más suave, ¿vale? Entonces, en este caso, siempre 1 gramo de cera para 1 de aceite, 2 de aceite, 3 de aceite, 4 de aceite, 5 de aceite. Aquí los resultados fueron muy duros, ¿vale? 1 y 1, la proporción de 1 gramo de cera para 1 gramo de aceite fue que queda bastante duro, ¿vale? Es sólido, sí, obviamente, porque está bastante duro. No hay rapidez de derretido porque simplemente no se derrite. Recuerden que las ceras normalmente se derriten entre 70 y 95 grados, o sea que es casi inviable que toque tu piel y se derrite como tal, ¿vale? ¿Es pegajoso? Sí, las ceras son pegajosas, por eso crean esa película, ¿vale? Según qué cera utilicemos, pues es un poco más, un poco menos. Por ejemplo, la candelilla, que suele tener bastante más deslice, ¿no? Esa capacidad de deslice. Es pegajosa sí, y el deslice pues es horroroso. Yo automáticamente puse horroroso, ¿por qué? Porque no desliza, sino que tira de la piel, tira bastante, hace daño, ¿vale? La proporción de 1 gramo de cera para 2 gramos de aceite fue exactamente la misma que la anterior, no hubo ningún cambio prácticamente, es decir, es muy dura, es sólida obviamente, rapidez de derretido no hay nada porque no se derrite en contacto con la piel por el punto de fusión de la cera de abejas, que es de 95 grados, ¿vale? Es pegajosa obviamente y el desliz tampoco lo hay, ¿vale? Aquí una proporción de 1 gramo de cera para 3 gramos de aceite, ya la cuestión de la dureza ya no es que sea dura sino que es firme, ¿vale? Es algo firme, tiene bastante firmeza, ¿vale? Es sólida, sí. La capacidad de la rapidez de derretido ya se encuentra alguna, es algo lenta, ¿vale? Aún y así ya empieza a derretirse. Tener en cuenta que ya estamos hablando de una proporción de 3 gramos de aceite para 1 gramo de cera, ¿vale? Es pegajoso, no era tanto, no tanto, ¿vale? Ya yo puse no tanto, casi nada de pegajoso tenía. Y deslice seguía pues un poco tirante, pero ya deslizaba, ¿vale? Entonces yo le puse un ok, ¿vale? No tiraba un poquito, pero ya deslizaba bien. Podría ser un ok para mí, ¿vale? Una proporción de 1 gramo de cera para 4 gramos de aceite, y ya lo que encontré fue que no era dura, ya no es dura, ¿vale? Es sólida, sí, aún se encuentra en un estado sólido. La rapidez de derretido ya es lo normal, ¿vale? Yo le puse normal porque ya no es que fuera ni lento ni rápido, sino lo normal como o sea, que toca la piel y como una manteca de cacao, ¿vale? O sea, normal. Ya no es pegajosa, ¿vale? Y aquí el desliz ya era bueno. Yo le puse un bueno, no es perfecto,
para mí no es perfecta, pero ya está bien. Bueno, tampoco le vamos a meter tantas pegas, ¿vale? Porque lo que queremos con esto es luego a la hora de, por ejemplo, saberlo, a la hora de incorporar nuestra cera, pues a bálsamos o a lo que queramos añadirla, ¿vale? Ya lo que es en una proporción de 1 gramo de cera para 5 gramos de aceite, ya no era nada dura, ya no estaba en un estado sólido, ¿vale? La rapidez de derretido seguía normal, ¿vale? O sea que no es rápida, pero tampoco era lenta, ya lo normal. ¿Era pegajosa? Pues no, y seguía siendo pues con un deslice bueno, no perfecto ni mucho menos, pero ya bien. Les puedo decir, como les decía antes, yo seguí con esta hasta 8, una proporción de 8 gramos de aceite para 1 gramo de cera, y solamente aquí en una proporción, la única diferencia de aquí para hasta una proporción de 8 gramos de aceite para 1 gramo de cera, la única diferencia es que realmente pues aquí ya se derretía súper rápido, pero vamos, es la única diferencia. Todo lo demás pues igual, ¿vale? En 6 y en 7 la proporción, otra cosa que sí que variaba pues era el derretido, que ya era rápido, ¿vale? Tanto en una proporción de 6 como en una proporción de 7. Pero vamos, que ya para mí, para lo que es introducir la cera, por ejemplo, en nuestros productos, ¿vale? Principalmente los bálsamos, que es donde yo, por ejemplo, la utilizo muchísimo más. Sí que yo trabajaría, y es la que me queda, es siempre trabajarla en proporciones de 4 y de 5, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya lo que es la rapidez de derretido es normal, ¿vale? El desliz sigue siendo bueno, de aquí para abajo no va a perfeccionar, nunca va a ser perfecto. El de la cera de abejas no es perfecto como la cera candelilla, que sí que te aporta un desliz increíble, ¿vale? O otras ceras. Pero sí que aquí pues me gusta porque puedo trabajar en una proporción de 4 en que sigue siendo un estado sólido para determinados productos como un labial, ¿vale? O en una proporción 5 si realmente lo que quiero es algo de textura pero que no sea completamente sólido, ¿vale? Y esta es la forma un poco de conocer nuestros ingredientes y a la hora pues también saber cómo incorporarlos según qué fórmulas que estemos haciendo, ¿vale? Esto en realidad es lo más importante, ¿vale? A la hora de hacer este tipo de pruebas, de experimentos. Por eso quise compartir en este caso que he hecho con la manteca de cacao, ¿vale? Y bueno, y esa es la principal función de hacer este tipo de trabajos y de este tipo de tablas, ¿vale? Como les dije, voy a dejarles pues el prototipo, ¿no? La tabla en sí vacía, ¿vale? Para que ustedes puedan descargarla, tenerla siempre en casa. Podéis hacer perfectamente dossiers con pues incluso varios tipos de ingredientes, ¿no? Pues hacer para cada uno de los ingredientes que vais incorporando en vuestra despensa de ingredientes a utilizar, ¿vale? Y los que queráis probar. Esta es una forma muy buena de conocer vuestros ingredientes. Recordad, por favor, tened vuestros cuadernos de diarios de formulación, ¿vale? A mano para apuntar todo esto. Además de todo esto, apuntarlo, sacad fotos, ¿vale? Al producto, ¿vale? A las pruebas, sacad siempre fotos al producto en sí, ¿vale? Para que puedan ver, además de apuntar pues todas estas variantes, ¿vale? Pues que puedan también verlo, ¿no? Que no sea solamente el leerlo, ¿vale? Que puedan ustedes ver cómo
es el producto en sí, ¿vale? Para poder corroborar no solamente los apuntes, pero también los apuntes con las fotos y recordar en un momento, ¿vale? Recuerden la importancia de hacer esto, ¿vale? Esto es muy importante. Puede parecer un fastidio, puede parecer incluso, a mí por ejemplo no, porque a mí me encanta, o sea, esto es mi trabajo, ¿vale? El laboratorio, conocer ingredientes, conocer siempre nuevos ingredientes que se incorporen incluso en el mercado, y es algo que me encanta, o sea, me encanta ver en qué proporciones, y luego además de esto, ¿no? De ver cómo funciona determinado ingrediente, en este caso la cera anterior, la manteca, cómo funciona con un aceite, hacer también esas variantes, como les decía antes, con varias mantecas, por ejemplo, ¿no? Y varios aceites, o varias mantecas con un solo aceite, o varios aceites con una sola manteca, ¿no? Porque hay muchos aceites. Los aceites, cuanto más o menos ácidos grasos tengan, cuanto más poliinsaturados o saturados tengan, va a cambiar completamente la textura también del propio aceite, también la forma en que el aceite pues se va a comportar en tu emulsión, por ejemplo, o en tu gel de baño o en tu champú, ¿vale? Todo esto tenerlo en cuenta. La importancia de saber cómo funciona mi producto A, mi ingrediente A en el ambiente B, ¿vale? En este caso era la manteca, en el aceite, ¿vale? Cuando lo incorporo en determinadas proporciones, ¿vale? En determinadas proporciones que yo lo incorporo, ¿cómo va a actuar mi producto? ¿Cómo va a ser? Cómo va a ser su textura, su desliz, el derretido, cómo se siente en la piel. Me gusta que se absorba así, me gusta el olor de la unidad de uno y del otro, y el color irá a influenciar en el resto, en el conjunto de mi producto final, ¿vale? Todo eso apuntadlo. Luego recordad que puede ser una manteca con otra manteca, ¿vale? Y puede ser un aceite con otro aceite o incluso más, ¿vale? Haced estas tablas, ¿vale? Estos experimentos para todos vuestros ingredientes, y siempre que tengáis una duda con un ingrediente y si lo incorporo, haced este tipo de pruebas primero. ¿Cómo es? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se comporta, ¿no? Mi ingrediente, ¿vale? Esto es muy importante. Espero que les haya gustado esta clase, ¿vale? Era simplemente para enseñarles cómo hacer este tipo de pruebas con vuestros ingredientes, ¿vale? Cómo se comportan, cómo se mueven. También es bueno, recuerden también la cuestión de la temperatura, ¿vale? Para trabajarlo. A mí me influenció ahora mismo que ya la temperatura bajó un poquito, ya estamos con 27 grados, o sea, bueno, ha bajado un poquito, ¿vale? Hemos bajado 3 grados. Ahora es que mis mantecas, ¿vale? Mis productos finales realmente están más o menos como estarían en una temperatura pues ya ambiente, ¿no? Considerado lo normal. Pues como veis, sigue siendo el 4 gramos de manteca para 1 gramo de aceite, está sólido, ¿vale? Duro. El de 3 gramos de manteca, 1 gramo de aceite, sigue siendo sólido y duro. Y ya lo que sería 2 gramos de manteca para 1 gramo de aceite ya no es tan duro, ¿vale? Ya no es tan duro, ya es bastante más suave. Y qué decir ya de la proporción de 1 gramo de manteca para 1 gramo de aceite, ya es pues bastante más líquida, ¿vale? Aún y así recuerden, hace bastante calor aquí, por tanto siempre influencia, ¿no? Pero ya así podéis ver cómo funciona. Recordad siempre, vuestro ambiente influencia, la temperatura ambiente, la humedad, todo eso influencia en vuestro producto final, ¿vale? Luego, siempre dejad el producto, lo hacéis hoy, hago la prueba hoy, lo miro mañana. Siempre dejad pasar las 24 horas, ¿vale? Para que el producto se asiente y realmente quede en la textura final, ¿vale? Para que podamos sacar nuestras conclusiones. Bien,
¿Qué más les puedo decir sobre esto que sea así? Bueno, yo creo que lo he abordado todo, creo que no me dejo nada, ¿vale? Por fuera. Eso sí, mañana no, perdón, la próxima semana, ¿vale? Ya vamos a empezar a formular, como les dije antes, ¿vale? Ahora hemos visto unas técnicas y unas habilidades, ¿vale? Para trabajar solamente productos oleosos, ¿sí? Productos e ingredientes oleosos, ¿vale? La próxima semana vamos a estar trabajando, vamos a estar viendo a partir de la próxima semana cómo formular determinados productos solamente acuosos, de base completamente acuosos, ¿vale? Después de este es que vamos a entrar en todo lo que son ya formulaciones a tope, ¿vale? A partir de ahí. Pero ¿por qué esto es tan importante? Lo que les dije antes. Aquí hemos podido ver en estos días, voy a poner aquí un poquito más de claridad. Bien. En esta semana hemos podido ver determinadas técnicas y habilidades para trabajar pues productos e ingredientes oleosos, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a ver técnicas y habilidades para trabajar nuestros productos acuosos, ¿vale? Con productos acuosos me refiero, por ejemplo, tónicos, aguas micelares, ¿vale? Geles faciales, también los vamos a ver de golpe, ¿vale? Por ejemplo, geles para el contorno de ojos, vamos a ver tónicos con solubilizantes, sin solubilizantes, ¿vale? Todo esto lo vamos a abordar a partir de la próxima semana, ¿vale? Así que me gustaría que el próximo domingo hiciéramos un Zoom, si ustedes pueden. Por favor, dejadme, fueron pocas las que me contestaron la semana pasada, ¿vale? Así que por favor, contestadme aquí abajo. Por favor, las que pueden hacer un Zoom el próximo sábado, el domingo, ¿vale? Este domingo ahora. Me dicen la hora, por favor, que le viene mejor, ¿vale? Un poco para yo hacerme la idea y ponerla ahí en el que les vaya mejor a ustedes. Para que ustedes esta semana puedan hacer esto que hemos hecho con la manteca de cacao, puedan hacerlo con otra manteca que tengáis en casa, con lo que queráis, ¿vale? Para que podamos pues un poco sacar conclusiones, dudas también, ¿vale? De todo lo que hemos visto hasta ahora, que ustedes puedan también sacar vuestras dudas. Por favor, apuntad aquí abajo en los comentarios, ¿vale? De la lección, por favor, apuntad todas las dudas que tengáis, ¿vale? Para que yo también pueda en ese vídeo contestarles, ¿vale? Y para que no se nos arrastre y se nos haga un vídeo demasiado largo, ¿vale? Un Zoom demasiado largo. Pero eso, dejadme por favor aquí abajo, ¿vale? En los comentarios la hora que os viene bien y las dudas que podáis tener. Recuerden, sería muy interesante que ustedes puedan hacer esto hasta el domingo, ¿vale? Con cualquier ingrediente que tengan en casa, una manteca, o incluso si queréis hacerlo con alguna cera, podéis hacerlo también, ¿vale? No hay ningún problema. Y nada, y ya el próximo lunes, ya sabéis, empezamos entonces a ver lo que son nuestras técnicas y habilidades cuanto a productos acuosos, ¿vale? Porque esto, recuerden, es muy importante, hago mucho hincapié para que no se desanimen. Estamos viendo esto, ¿por qué? Porque vamos a necesitar tanto estas técnicas como estas para luego formular nuestros varios productos, ¿vale? Que pueden ser gel de baño, champú, puede ser una emulsión, puede ser una loción, puede ser miles de productos. Vamos a necesitar estas dos clases de técnicas para que esta fórmula nos salga perfecta, ¿vale? Para que aquí nuestro producto salga perfecto, aplicando tanto una técnica como la otra, ¿vale? Y así podamos ser unos formuladores profesionales, que sé que ustedes lo van a hacer, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por siempre, por estar aquí, por acompañarme, ¿vale?
Y nada, ya sabéis, si tenéis alguna duda, por favor, siempre abajo en los comentarios, ¿vale? Y nada, y ya nos vemos el domingo, si Dios quiere, ¿vale? Un besito grande, cuidaros mucho, ¿vale? Tened mucho cuidado, todavía el virus, todo esto, bueno, pero cuidaros mucho, ¿vale? Espero que estéis todas bien. Un abrazo enorme.